Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contracara aquí por TLV1, Toda la Verdad Primero. Hemos cumplido 11 años, así que va todo nuestro agradecimiento a la gente que nos ha seguido durante todo este tiempo. Gracias a todos ustedes, gracias por difundir, por acompañarnos y especialmente los pocos que colaboran con TLV1. Invitamos a que nos ayuden para poder continuar 11 años más en lo posible, de esclarecer y llevar como siempre hacemos toda la verdad a todos ustedes. Saben que transmitimos a través de nuestra página web, que es www.canaltelev1.com. Debajo de este programa en las redes sociales que nos mantenemos al día. Y como siempre ponemos nuestro programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe. Reina y Señora, Emperatriz de América, como siempre pedimos nos guíe y nos ilumine, especialmente para nuestra patria, ¿no? En esta época tan difícil que lleva Hispanoamérica entera, pero nuestra patria en particular. Programa de hoy, vamos a tocar un poquito, se avecinan el tema electoral, es un sinfín de incongruencias, de absurdeces, pero que bueno, que el argentino va a tener que estar ante las urnas y en algún momento lo hará, ¿no? Habrá muchos que discrepan, hay un alto índice de gente que ya no vota, especialmente en el interior del país. Aparentemente esto no cambia, ¿no es cierto?, lo que venimos viviendo en estos últimos 40 años y lo ha demostrado esta decadencia que hemos vivido desde el 83, 76 en adelante hasta ahora, y sin duda el índice de pobreza, inflación, etcétera, etcétera, ya ha roto con todos los niveles conocidos y por conocer. Pero bueno, vamos a tocar un poquito este tema, vamos a conversar un poco de la política, qué es lo que le conviene a la Argentina, qué es lo que no, hacia dónde vamos y quiénes al menos pintan, ¿no es cierto?, como una posibilidad de algo para el país. Para mí es un gusto compartir el programa con un legislador, mandato cumplido, analista político, por supuesto, un gran amigo de la casa, y fue ex subsecretario de Relaciones Institucionales de la legislatura porteña. Para mí es un gusto compartir el programa con Raúl Padrón. Gracias. El gusto es mío, Juan Manuel. Muchas gracias por la invitación. Por favor, 11 años y ya te hemos tenido, así que bueno. Muchas veces he estado tendremos en este muchos 11 años más juntos. Esperemos que así sea. Raúl, estamos viviendo ahora, ¿no?, bien las elecciones, tenemos un abanico, ¿no es cierto?, de posibilidades, un abanico en muchos aspectos. Obviamente todos se centran en los principales partidos, ¿no?, como para decir, bueno, acá puede jugar algún índice. Pero en esos pocos partidos hay también, creo que hay 27 candidatos a presidente. Así es, ¿No es efectivamente. Y creo que algunas listas se han caído en este último tiempo ¿no es cierto? Porque también hay negocio detrás de los partidos, ¿no es cierto? Sin duda. Bueno, negocios que ha fomentado la justicia electoral, ¿no? Lamentablemente. El problema está ahí. O sea, el Poder Judicial, siempre decimos, es uno de los grandes dramas del Estado argentino. Sí. Porque no hay Poder Judicial. En la justicia electoral no es diferente. Claro. Y no quiero detenerme en este aspecto porque si no nos vamos a perder en una cuestión eminentemente jurídica, burocrática e institucional que la podríamos derivar para otro programa, ¿no? Sí. Pero porque creo que la cuestión es el tema del comicio inmediato. Señor director, le pido que ponga en pantalla, ¿no? Hay todo el listado, ¿no es cierto?, de casi todos los candidatos. Ahí tenemos, ¿no es cierto? Tenemos una variedad amplísima, una gama amplísima, posibilidades en algunos y obviamente menos posibilidades en otros, que ya lo vienen desde hace muchos años mostrando que las posibilidades no son factibles, ¿no? Pero dentro de lo que se llama, estamos siempre hablando del Frente de Todos, o no sé cómo se llama, Frente por la Patria o algo por el estilo, seguimos con el Unión por la Patria, Unión dicen por la ellos. Patria. Por la Plata parece por que la fue. Siempre fue. También Juntos por el Cambio, o por el cargo, como dicen otros, Milei, que es otro personaje insólito, que irrumpió y que bueno. Yo diría que no tan insólito, discúlpame la irrupción. Bien armadito para que aparezca ahora. Es parte de una estrategia, ¿no? Sin duda. Si no hubiera estado durante una década en los más importantes programas televisivos, haciendo monólogos increíble, ¿no? En horarios puntuales. Tiene a Ornequian detrás, tenía más Latón, había todo un grupo en horarios puntuales y sin contradictores presentes.
nunca ha ido a ningún debate con ninguna personalidad. No, debate, tampoco los periodistas lo cuestionaban. Bueno, pero el periodismo no estaría capacitado, ¿no?, para objetar o cuestionar o inquirir no sé si no estaba capacitado o si la orden era no lo cuestiona. No, precisamente por eso, no tenía contradictores, porque el periodismo hace preguntas generales, ¿no?, para la audiencia, pero él, que se dice un técnico económico en temas económicos y financieros, nunca tuvo contradictores presentes de fuste, académicos, gente de formación sólida en el mundo de la economía y de las finanzas para poder, o con alguna experiencia, empresariado, industriales, comerciantes, nunca tuvo. No. Él hacía monólogos. Histéricos. Es una estrategia que han impuesto y que instaló a varios de los elementos nefastos de la actual política nativa, ¿no? Primero empezaron con Manes. Manes fue un producto también de Bornequian. Un tipo con una historia bastante complicada, con causas penales, denuncias, etcétera, etcétera. Facundo Manes. Después siguieron con Massa y con Milei, la misma metodología. Y si vos analizás, Milei está muy vinculado a lo que es el aparato de Massa y al pejotismo nefasto trucho, que es la expresión más antiperonista desde el punto de vista doctrinario, ideológico y político que se registra en la historia del peronismo porteño y nacional, porque ni hablar, no en lo nacional. No hay un solo peronista y son todos de otros partidos que han ido a probar a suerte, a hacer su logrerismo en el ámbito del pejotismo. El pejotismo después del 55 ha sido parte de la ruina argentina, hay que decir la verdad. Y fue parte de la entrega del mismo Perón en vida. Vos fíjate lo que fue el bandorismo y el tema de las obras sociales en los gremios, que no se las dio Perón, se las dio Onganía y Manrique. Vos sabés esto, la gente lo conoce. Y que ha hecho de la CGT un conjunto de empresarios, los gordos que le dicen los medios masivos de comunicación, el periodismo, los gordos. ¿Quiénes son los gordos? Los representantes truchos, subrepticios del empresariado que entregan a los trabajadores, a los obreros. ¿Qué tiene que ver eso con el peronismo? Nada. Hasta hace poco la televisión decidió, instaló los candidatos, ¿no? El sistema comunicacional es un apéndice de la ruina económica y financiera. Por eso que los candidatos de hoy son los instalados por el sistema comunicacional, que es un concurso de famosos. Porque si el médico de la esquina, eminente, digno, trabajador, laborioso, salvador de vidas, se presenta y se llama Pérez, no lo conoce nadie. Y la televisión no le abre espacio para instalarlo. Precisamente por eso estuvo una década, como recién señalábamos, Facundo Manes, Massa, Milei y tantos otros. Es para instalar, ¿no?, en la conciencia colectiva de la comunidad a personajes que responden ciega y servilmente, como alcahuetes y felpudos, a sus intereses subrepticios de esto que no es democracia, porque democracia, ¿qué? Del griego, no viene. Aunque los griegos no eran una sociedad muy democrática, era una sociedad clasista, en fin. Pero no vamos a ese tema, no nos vayamos por las ramas. Pero la democracia, demos pueblo, el kratos autoridad, la autoridad del pueblo. Acá el pueblo no tiene ninguna autoridad. El pueblo es un preservativo manipulado por ese sistema comunicacional y por los dineros públicos que emplean de ese mismo pueblo para degradarlo y enterrarlo y denigrarlo definitivamente. Vos fijate que esto es plutocracia. Bueno, Perón lo decía también esto, la doctrina está. Yo no quiero hacer un encendido discurso en defensa porque de nadie, tampoco de Perón. Las cosas son como son. Perón decía la plutocracia que es el poder del dinero. Y esto es todo dinero. Por ejemplo, ahora pagan a un fiscal 10.000 pesos para estar en la mesa, en representación del partido. Antes eso era un delito si vos cobrabas por representar o defender tu bandera, tu camiseta, tu ideología. Eso lo instaló Gustavo Vélez, ese otro sinvergüenza moral, corrupto, servil. Tengo muchas cosas para decir de él, ¿no? Pero tampoco me quiero ir por las ramas. Y después eso lo perfeccionó Eduardo Duhalde. O sea, vivimos una decadencia en todo aspecto y cualquier tema que vos tocas vinculado con esto, con este democratismo trucho e insustanciado, saltan permanentemente elementos que te ponen en evidencia flagrante, incontrastable y palmaria de que estamos en una ruina, ¿no? Una ruina total y que esto es insostenible. Bueno, Massa
es una expresión patética de la ruina argentina. Un ignorante que no es economista, no es industrial, como decíamos nosotros, no tiene experiencia comercial, no tiene experiencia empresarial, no es abogado, porque estuvo 22 años en la Universidad de Belgrano para recibirse, le han dado el título, no tiene matrícula seguramente de abogado, nunca abogó por nadie, y es superministro, porque reúne en su cartera secretarías de Estado. Es una marioneta. ¿De quién? ¿Quién es el verdadero ministro? El secretario de Estado de Coordinación y Programación Económica, Gabriel Rubinstein Kogorovsky, hermano de Daniel Rubinstein, el que fue ministro nada más y nada menos que, como vos bien decís, ministro de Salud con Macri, de Mauricio Macri. Entonces creo que la gente tiene que tomar conciencia de estas cuestiones. Por supuesto que hay males mayores y males menores. Yo creo que el cáncer hoy es masa, ¿no? Y hay que evitar que haga metástasis. ¿Por qué Massa está ahí? ¿Por qué? Porque es una marioneta del poder económico y financiero mundial. Está bancado por Estados Unidos, Inglaterra y el Estado de Israel. Como la mayoría de los candidatos que tienen probabilidades presidenciales. No nos engañemos. ¿El fin cuál es? Es decir, lo bancan la dominación, es que lo que está ocurriendo. Yo el otro día escuché la nota con este muchacho que hoy iba a participar y no pudo porque viajó. Gabriel Fossa. Fossa Rebecki, que denunciaba el tema de Mocoroto. Del agua. Mecoroto. Un programa. Y bueno, el apartheid palestino es obra de Mecorot también, la falta de recursos hídricos, ¿no? O cuando Milei te dice que defiende la libertad, la propiedad y la vida. Vos sabés que la política internacional define la política nativa. Esto es una norma, una regla universal, histórica, casi podríamos decir. Ahora, ¿Milei a quién reivindica en política internacional? Porque dice que si fuera presidente, al otro día cambia la embajada de Argentina, de Tel Aviv a Jerusalén. Lo mismo que hizo Trump. Y liberará al pueblo judío. Y que va al esto no es una cuestión religiosa, por lo menos en el ámbito de estos personajes nativos. Es una cuestión de servilismo al poder económico y financiero. Y por eso te decía, él dice que defiende la libertad, la propiedad y la vida. Y el máximo transgresor en el mundo actual, flagrantemente, frente a la inobservancia del resto de las naciones, es el Estado de Israel con Palestina, un genocidio. Ya hay más de 1 millón de muertos, aparte las matanzas que ha habido, Deir Yassin, Sabra y Shatila, las condenas internacionales por el Tribunal Internacional de la Haya, inclusive con participación de juristas y abogados argentinos. Nadie dice nada. ¿Crees que hay una gran incapacidad de los argentinos de poder administrar el agua? No, eso es un disparate. Aparte son recursos naturales de carácter esencial, que los están parcelando por provincia cuando son nacionales y no pueden ser de esa manera desnaturalizados porque forman parte del patrimonio, de la riqueza, como los minerales, la riqueza hitícola, forestal. En fin, acá hay todo un desfasaje en presencia de un Estado que no funciona, porque el Poder Judicial tampoco funciona. Pero ¿cómo va a funcionar si los jueces, yo siempre lo digo esto, porque nosotros hemos estudiado Derecho, y los que eran compañeros nuestros en la carrera de abogacía, cuando se metieron en política y no les fue bien, en lugar de ser legisladores o senadores o ministros, fueron jueces. El premio Consuelo fue hacerlos jueces. Y bueno, ¿por quién son propuestos? Por el poder político. ¿Por quién son convalidados? Por el poder político, Cámara Alta y Baja del Parlamento y Consejo de la Magistratura. Entonces, más claro imposible. Acá hay que terminar, hace falta una revolución en el sentido institucional de que aplicar la ley como corresponde, ¿viste? Acá con la ley vigente que se aplique, ya estaría resuelto el 80% de la cuestión. Lo que pasa es que aquí la ley es declarativa. Bueno, vos lo sabés bien, porque has sido un luchador en el tema del caso del aborto. Sin duda. Con el aborto se violó la Constitución, artículo 75, inciso 22, 23. Con esto hay que insistir y decirlo siempre. Se violó el Código Penal, artículo 86, delitos contra la vida, homicidio, aborto. Y el propio Código Civil de Cristina Fernández de Kirchner, que lo reformó, en el artículo 19 dice que la vida empieza con la concepción. Y después se dio vuelta porque dice que la hija le hizo ver que
estaba equivocada. Mirá qué firmes que tiene sus convicciones, ¿no? La líder de un sector de los argentinos. Aparte que está en la Constitución, y ella siendo, por eso, ¿no por cierto, eso, senadora? Bueno, abogada no es, pero ya quedó probado eso. Sí. Pero ella fue senadora, ahora, de que tendrían que estar inhabilitados en el ejercicio de la cosa pública y más aún en la cuestión legislativa, estos tipos. Pero vos fijate cómo tienen tomado sus principios y sus valores, con qué alfiler están endebles, porque si la hija le puede dar vuelta una cuestión en su cabeza institucional tan grave y que ya ha generado un genocidio paralelo también. Además, vamos a decir otra cosa, en un país despoblado, porque el peronismo prohibía el aborto. Está en el informe del quinquenio de los 50 años. Yo siempre insisto con esto. La vida. Y además, porque Perón tiene, y hay que decirlo, me he cansado de repetirlo, una conferencia urge impulsar una enérgica política poblacional. Porque Perón no analizaba la cuestión desde el punto de vista religioso, ni metafísico, geopolítico. Ni geopolítico. No había Lugares metafísica. Que decía, acá tenemos un problema, acá no tenemos problema de espacio vacío, sino de espacio vital, sino de espacio vacío. Y bueno, también lo vemos en eso. Entonces, yo siempre doy estos ejemplos porque son los más flagrantes y los más fáciles de percibir para la audiencia, para el electorado, ¿no? Y como recién te decía, hoy el cáncer es Massa. Massa va con Agustín Rossi, ¿no es cierto? Sí, señor, un ex militante del Partido Comunista. ¿Qué tendrá que ver el pueblo argentino con el Partido Comunista? Stalinista, ¿no? Además. Y esto, Unión por la Patria, me suena a Todos por la Patria, ¿no? Por la plata. De Gorreal Merlo y todo este grupete. ¿Te acordás? Sí. Bueno, me suena muy parecido, cómo se bastardea el nombre. Bueno, y lo ves en una misma, en listas separadas con ¿Vos sabés que Juan Grabois, o Grabois. Vos decías, ¿no? Todos por la patria, no por la patria, estos que se dicen marxistas. Sí. Marx, en el Manifiesto Comunista, Isidoro Mordejai Levi, más conocido como Carlos Marx, dice que para el obrero no hay patria. Ellos niegan el concepto de patria. Claro. El marxismo niega la patria. Por eso plantea el internacionalismo proletario, como niega la familia. Bueno, hay un libro de Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Quiero decir, estos son unos farsantes mentirosos que usan al peronismo y a los sentimientos nativos, nacionalistas, telúricos. Van infiltrándolo, ¿no? Como todo. Y bueno, fíjate quiénes son los personajes, ¿no? Bueno, ahí tenés a Rossi, por ejemplo, que viene del Partido Comunista, y Juan Grabois, o Grabois, que viene con Abal Medina. Que Grabois, no es francés, Grabois. No, Grabois, que venía... No es francés. No, bueno. Es el hijo de Roberto Grabois, que era del Partido Comunista. No es francés. No. ¿Qué origen es? Debe ser de Europa Central, no son apellidos házaros. Porque ellos pertenecen a la comunidad judía. Ahora dice que son católicos. Bueno, lo ampara el Papa Francisco. Tiene derecho a cambiar de religión. En la Argentina hay libertad de cultos. Sin duda. Lo raro es que, proviniendo de otra religión, quiera catequizar a los católicos, ¿no? Con una doctrina que no es muy afín a la tradición católica. Porque, lamentablemente, porque el padre del Roberto, que en algún momento fue el marido de Matilde Esbatez de Menéndez, la del PAMI, que no es la madre de Juan. El Roberto fue del Partido Comunista. Hay una película documental de la época, cuando iban a ver a Perón, que se llama La Hora de los Hornos, y él en ese film se declara marxista-leninista. Después estuvieron ligados a Macera, que masacró a los que ellos meloneaban en el Partido Comunista. Y después estuvo con Grosso, fue recaudador de Grosso. Y ahora parecen toda esta jugada papista, ¿no? Parecen ser más papistas que el Papa. Bueno, el Papa lo banca, ¿no? A Juan. Y Abal Medina. Habría que ver si lo banca. ¿Cómo se llama? Paula Abal Medina. Bueno, lo sabemos, los Abal Medina venían también. Sí, del secuestro de Aramburu y todo eso. Pero tuvieron también, ellos no venían del peronismo, ellos venían del nacionalismo católico, habían estado con Sánchez Orondo en el Círculo del Plata. Yo ahí lo vi, yo era muy joven, que me acuerdo que habíamos asistido a una reunión con el entonces abogado, que después fue colaborador de Isabel, Juan Carlos Ortiz Almonacid, ya fallecido, y que fue el que me patrocinó a mí cuando yo desaparecí durante el gobierno del proceso militar 41 días.
Pero te decía de que ellos venían del nacionalismo católico. Después hubo una de Baxter también venía de Tacuara. Claro, por ejemplo. Y terminó en el ERP. Son deformaciones de gente que no tiene solidez intelectual, y que se maneja por emociones, y después aparecen las conveniencias, los sobres, los beneficios, la vida fácil, que hace que todos estos tipos salten de un palo al otro. ¿Cómo pasa ya usualmente? Porque los saltimbanquis ideológicos y partidocráticos en el mundo público, político argentino ya son una moneda corriente. No hay uno que no haya transitado por los diversos andariveles de los espacios más contradictorios y hasta te diría enfrentados. Vamos a Juntos por el Cambio, el cargo, como bien le dicen, ¿no? Que lo tenés a Rodríguez Larreta con Gerardo Morales y Patricia Bullrich con Petri, ¿no? Con Luis Petri. Ambos, para mí son, ¿no? Obviamente mi crítica va hacia todo el arco político, ¿no? Pero en particular Horacio Rodríguez Larreta, pro aborto, aunque diga que no, digo hasta religiosamente, por lo que le importa. Yo digo que la crítica debería ir hacia todo el arco. La armonización de los niños, las casas trans, ¿viste? Toda esta movida regenerada, más allá de las obras públicas, que siempre es un negocio. El que no hace obra pública es un gil. Bueno, las grandes fortunas en la nación argentina se construyeron en base a la obra pública. Claro, bueno. Esto no es de ahora, ¿no? Y Patricia Bullrich, por el otro lado, bueno, Gerardo Morales, ya sabemos, el litio en el norte, todos los conflictos que tiene, ¿no es cierto?, por el pago de no pagar. El tema también de la marihuana con el hijo, las plantaciones de marihuana. El salario bajo que tienen los maestros allá, después, bueno, ni siquiera voy a hablar pero de las riquezas, ¿no? Todos estos negocios que está haciendo en Jujuy, como si fuera su estancia, ¿no? Que también es peligroso. Y Bullrich, que bueno, que también, con su marido, el novio... Marido, ¿eh? Guillermo Yanco, que bueno, que han hecho del todos los negocios del Holocausto. Claro, que han hecho todos los negocios con Israel, han comprado las lanchas, ¿no? Todo pagando 3 veces el precio. En sociedad con Montoto, que es el presidente de la Cámara de Comercio argentino-israelí, que fue el secretario de Mario Firmenich, del asesino, terrorista, montonero Mario Firmenich, y que es el padre de Raberta, la interventora del ANSES, ¿no? Puesta por Cristina. Porque Raberta originalmente fue propugnada por Cristina Fernández Vilgen de Kirchner como intendenta de Mar del Plata. Cuando perdió con Montenegro la premió con el ANSES Cristina, la hija de Montoto, que es socio de Patricia Bullrich y de Yanco, ¿no? En esta compra de las lanchas, de la tecnología de seguridad y defensa, de las taser, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es que los de la oposición por lo menos son lo que son, y sus errores y desgracias, que son muchas, propinadas al pueblo argentino, se endilgan en el debe y el haber de sus carreras y trayectorias y existencias políticas. Los otros no, todo va a parar al peronismo, que el peronismo acá es el gran ausente. Y además, los otros, esto es muy importante, creo lo que te voy a decir. Por ejemplo, el caso de Massa. Si cualquiera de los ciudadanos argentinos, vos, yo, podríamos ser, fuera superministro como Massa, con los resultados nefastos, deplorables, insostenibles, reprochables que tiene Massa, no dura una semana. Ha ocurrido con otros gobiernos, de la Rúa, con Macri, mismo que lo sacaron en la primera consulta popular. Sin embargo, Massa permanece ahí, pero no solo permanece, sino que se lo imponen autocráticamente en el partido como candidato único y hace renunciar a casi todos sus contendores, dejando una breve y misérrima expresión de pseudo-izquierda representada por este personaje Juan Grabois, que es parte del sistema. Ahora, ¿con esto qué es lo que quiero decir? ¿Por qué digo que es el cáncer y hay que evitar que haga metástasis? Porque acá la gran cuestión que hay que liquidar definitivamente de manera inmediata, como si fuera precisamente un cáncer, como acabo de señalarlo, es el masismo, porque está protegido, primero, por la falsa CGT, el cúmulo de los gordos empresarios que no representan al trabajador, sino que son los que entregan, los entregadores de los trabajadores y obreros argentinos. Segundo, están bancados Massa por lo que se dicen varones del conurbano, que de varones no tienen nada, que son los intendentes
también truchos de la prebenda y vinculados al narcotráfico bonaerenses, que se había planteado coartarles esa permanencia que tienen ininterrumpida y que tuvieran 2 periodos, pero el macrismo volvió a rehabilitarlos en la permanencia eterna en los cargos. Y el otro es la Liga de Gobernadores, de los señores feudales, que algunos han caído, como el caso de estos 2 sátrapas, Rodríguez Alberto y Adolfo, o tantos otros, Gildo Infran, bueno, toda esta mafia de sinvergüenzas y vividores que viven como si fueran reyes, verdaderos reyes, y hacen uso indebido de la cosa pública en beneficio de sus propias familias y en contra de los pueblos de los que forman parte. Entonces, si nosotros vamos a mantener, si Massa se mantuviera en el poder, bueno, olvídate, esto ya tenés una decadencia más de 20 años como fue la de los Kirchner. Vas a tener 2 periodos con Massa, después vendrá Malena, después que salieron terceros en Tigre y está insistiendo en querer ser intendente. Son gente insaciable, la hija del terrorista Fernando, del frívolo terrorista, corrupto Fernando Pato Galmarini, autor de un homicidio con su esposa Marcela de Urría, la médica abortista de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, esta es la cría. Si nosotros, si acá no terminamos con el cáncer definitivamente, estamos mal, porque esto va a permanecer por muchas décadas y posiblemente con la desintegración del territorio nacional argentino, es probable, con la balcanización. Vamos a ir a un pequeño corte con Raúl Padró, volvemos enseguida. Creo que la temática es mucho más amplia, pero nos hemos cerrado demasiado este bloque en estos 2 principales partidos, particularmente contra el partido, ¿no?, por la patria, o no sé qué es. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con Raúl Padró haciendo un análisis. Yo creo que la crítica es importante y el análisis es importante de la política, porque en realidad, bien decías, ¿no es cierto? Bien decías en alguna manera, yo soy reacio, ¿no?, ya al voto. Creo que es una forma de legitimar dar a una democracia que no existe, ¿no?, que está comprada, hay que ir a pronunciarse en contra de eso. Bueno, pero, hay formas de hacerlo. Bueno, hay algunos candidatos dignos. Que tenga el 10% de votos porque no tiene legitimidad, ¿no es cierto? Por más que lo gane y ejerce el poder, no tiene apoyo. Cualquiera lo sabe, ¿no? Lo sabe en las mismas cámaras y en el extranjero. Es decir, pero el apoyo para darte de los gobiernos no reside en el digamos,
en la convicción del electorado que fue a votar, porque después ellos tienen mecanismos de estabilidad que se limpian, o de desestabilidad. Ellos cuando quieren desestabilizar te voltean. Y cuando quieren dar estabilidad, imagínate vos con un dólar de 600 pesos, cualquier gobierno se hubiera caído a pedazos. Sin embargo, vos ves que no hay ninguna queja, nada, y al contrario, está hablando como si fuera un paradigmático catedrático del Ministerio de Economía y Finanzas. Un tipo que no tiene idea de nada, porque cuando se expresa, se le nota su inconsistencia técnico, profesional e intelectual. Lo que menos habla es de esas cosas. Y si no sabe nada, está puesto, es una marioneta. No. Milei, está el caso por supuesto, con Victoria Villarruel, ¿no? Y Milei ya conocemos, ¿no? Con La Libertad Avanza, que es un personaje creado, bien lo dijiste al principio del programa. Es un personaje mediático. Inventado por los medios de comunicación. Y no de la militancia política genuina. Con apoyo económico de Ornequian. Pero ni hablar, por eso llegó a los medios. Claro. Si no hubiera tenido apoyo económico y financiero, no hubiera llegado a esos medios. Aunque Milei tenga peso, ¿no es cierto?, en estas elecciones. Supongamos que irrumpa de alguna manera. ¿Logra algún cambio de algo? Porque para ejercer el poder uno tiene que tener estructura y este chico no la tiene. Mira, yo creo objetivamente, no voy a dar una opinión personal, pero yo creo que Milei es un invento manejado subrepticiamente por el pejotismo para debilitar a Juntos por el Cargo. No tengo ninguna duda. Y tengo algunos elementos documentales que prueban esto. Uno podría ser, por ejemplo, en la pasada elección de medio término del 2021, cuando Milei se presenta por primera vez, muchos de los fiscales aquí en Cava, porque él fue en Cava nomás, de candidato a diputado, muchos de los candidatos que le pusieron los fiscales era la gente de La Baña. O sea, el único legislador que había entrado por La Baña. Eugenio Casiele, socio de Marco Labaña en el 2019, en la oficina de Roberto Labaña. Hoy Marco Labaña, el hijo de Roberto, está a cargo del INDEC y en la maniobra dolosa de truchar los indicadores reales, en complacencia absoluta con el kirchnerismo. Y su legislador en el distrito, no solo en la pasada de medio término le puso los fiscales a Milei, sino que ahora va de primer legislador en Cava por la lista de Milei. Entonces, más claro, imposible. Y después en muchas provincias hemos visto que Juan Carlos Bloomberg, también lo ha denunciado, de que pedían plata y que muchos de los candidatos puestos a diputados y legisladores provinciales y nacionales, puso gente de Sergio Massa que ha tenido trayectoria en el masismo. En el Frente Renovador, que decía Massa cuando amenazaba que iba a terminar con los ñoquis de la Cámpora y que la corrupción le daba asco sinvergüenza. ¿No? Todo lo que decía sabemos que era una farsa, ¿no? Siempre fue una farsa. Pero peor que una farsa, diría, porque es una burla indecorosa, ¿no? A la moral pública y a un país que está padeciendo situaciones graves, porque vos fijate estos sinvergüenzas que se dicen peronistas, El peronismo, ¿qué decía? Los únicos privilegiados son los ancianos y los niños. Y los ancianos, hoy los jubilados y pensionados, tienen las jubilaciones más misérrimas, miserables, degradadas, que han padecido en toda la historia. Y los niños los mandaron al aborto, ¿viste? Y están en la pobreza. Vos vas por la vía pública, ves pernoctando niños, pidiendo limosna. Ni hablar en las provincias, porque aquí estamos en Cava. Andá por el interior en las condiciones infrahumanas, 35-38% nutricionales, de niños, degradantes, que están, la estulticia de estos miserables, ¿no? Que necios que aparecen diciendo que estamos solucionando. Si estamos solucionando, yo pregunto, que hace 20 años que están en el gobierno, ¿por qué carajo no lo solucionaron hasta el día de hoy? Entonces la gente, hay que convocar al electorado que tome conciencia y se pronuncie en contra de esto. Si nos quedamos en casa, van a seguir siempre los mismos. Y esto es lo que hay que evitar. Como argentinos de bien y como argentinos patriotas y comprometidos con la verdad y la justicia y las necesidades básicas de nuestro pueblo, que ha llegado a esta situación de crisis definitiva, prácticamente.
no cabe duda que, bueno, ejercer el voto es una opción que tiene el ciudadano, Dios quiera que, ¿no?, que sirva para algo. Hacemos, ¿no?, otro partido que creo que está Schiaretti y Randazzo. Es decir, Randazzo, si vuelve de vuelta, son todos los que vuelven, son, ¿no? todos lo mismo, todos lo mismo. Pues Randazzo fue ministro de Cristina. Claro. Schiaretti es un hombre del PJ, pero que jugaba también con Macri y que se iba a incorporar a la interna del PRO o del Juntos por el Cargo, pero que no lo hizo porque estaba en una posición favorable a Rodríguez Larreta, y entonces optaron por hacerlo por afuera para tener alguna probabilidad en la definitiva, como sabe que no va a ser presidente, en la última, en la definitiva, en el balotaje va a jugar para Rodríguez Larreta, eso ya lo sabemos, Schiaretti. Como lo hizo siempre, no es ninguna novedad. El cordobés, claro, el mundo de Córdoba siempre se ha inclinado hacia el PRO, ¿no? Claro, exactamente. Después tenemos toda la gama de izquierda, ¿no es cierto? Miriam Bregman, bueno, ya sabemos, ¿no? Bueno, pero Miriam Bregman, vos fijate, si vos vas a la fundación, porque esto teóricamente son trotskistas, el trotskismo hablaba de la revolución permanente, era una filosofía materialista, atea, biologista, materialista. Y esta chica está en la fundación Open Society con Daniel Filmus del PJ, Partido Comunista, viene de ahí, con el rabino Berman, un religioso de la comunidad judía. O sea, ahí te das cuenta que el negocio ha desbordado todo, que está por encima de todo, y que son todos lo mismo, salvo algunas listas y algunas personalidades y candidatos que pues, evidentemente tienen diferencia, ¿no? Sin duda. Bueno, ahí la tenemos bueno, son varios, Frente Izquierda, después tenés el MAS, ¿no?, Política Obrera, en fin, son como cinco partidos, ¿no?, relacionados a esto de la izquierda, que no nos vamos a detener porque la verdad que no vale la pena. Pero te digo que no tienen ninguna probabilidad de victoria electoral. No, nunca la tuvieron. No, pero en este momento ya realmente los candidatos son tres candidatos. Mantienen una diputación. Acá los candidatos que tienen probabilidad electoral en la que viene, por eso la gente tiene que actuar con sentido práctico también. Y buscar los caminos más, los derroteros, que puedan conducir de alguna manera a nuestro país a una opción futura y definitiva en contra de toda esta ruina y de todos estos matices. Pero los candidatos son tres. Son Bullrich, Larreta y Massa, no hay otro. Lo demás es zaraza que el sistema electoral implementa para justificar esa legalidad con el cuento de para tratar de que la legalidad sea legitimidad, que nunca lo va a alcanzar porque son valores que no contrapuestos, podríamos decir de alguna manera. Una cosa es que sea legal y que esté conforme a las normas truchas vigentes que han establecido institucionalmente a través de los manejos espurios del pero Estado. también posesiona determinados partidos como para mañana poder estar dentro de poner sus propios candidatos, sus propios diputados, yo creo que acá lo que tenemos que hacer es eso, ¿viste? Ir buscando los males menores y atacándolos desde ahí. Es como si tuviéramos que combatir, si tuviéramos que subir al ring. ¿Qué vas a buscar? ¿Un peso mosca o un peso pesado? Porque acá no hay competencia posible, porque vamos otra vez al ejemplo del boxeo. Es como si yo te hago competir a vos en una pelea contra un tipo que está altamente adiestrado, entrenado, con médicos, masajistas, vitaminas, descanso natural que debe tener un deportista. Y al otro lo tengo sin dormir, famélico, muerto de hambre, sin masajista, sin vitaminas, lo subo al ring. ¿Qué va a pasar? Lo va a masacrar al otro pobre. Sí, no. Y esto es lo mismo. Acá los candidatos de los grandes sistemas que responden al poder económico y financiero mundial viven en los medios de comunicación. Tienen fiscales. Yo te pregunto, esas listas, por así llamarlas listas, ¿cómo hacen para pagar 10 fiscales? Son 100.000 pesos. ¿Cómo hace para pagar 6.000, 7.000 fiscales por distrito en la capital? Sí. Fiscales generales, bueno, fiscales hay una realidad. ¿De dónde sale? No pueden pagarlo. O sea, hay una disparidad de fuerzas. Sin duda. Donde en realidad no hay una contienda electoral. Es la manifestación desenmascarada de la plutocracia política, del poder financiero y económico en contra de los intereses y de los sentimientos y de las necesidades del pueblo argentino. Sin duda que es una gran disparidad,
No obstante, bueno, uno dice, bueno, ¿cómo se va a presentar si no tiene ni vitamina, ni plata, ni esto, ni el otro? Como para bueno, algunos se han presentado, bueno, ¿viste? Porque en algún espacio, tal vez, ¿viste? Es una forma de poder hacerte conocer, es una forma de mañana... Es que no se hacen conocer, porque vos fíjate que en los medios no aparecen como... No se hacen conocer. La gente, al contrario, muchos quedan en el ridículo. Bueno, otro es un negocio de los dueños de los partidos políticos, ¿no? Para cobrar los beneficios, no imprimir las boletas. ¿Pero eso después no se le reclama? No, porque ellos dicen que las boletas fueron repartidas. ¿Quién controla que se repartieron o no se repartieron las boletas? Yo imprimí 50 millones de boletas. Bueno, ahí está, pasan la factura. Bueno. Y por eso que van algunos partidos con varias listas para pasar más gastos. Entonces, con eso también hay que actuar. Cuando empezamos el programa hacíamos referencia a las irregularidades de la justicia electoral. Bueno, concluido esto, va a haber que denunciarlo, pasado 26 listas, ¿viste? 26 listas, ¿para qué? Van a tener que explicar también los señores jueces por qué habilitaron todo esto. Si nosotros nos lo proponemos como ciudadanos comprometidos. Ahora, si la gente deja pasar, ¿viste? Hace la vista gorda. Bueno, ahí tiene que ver, está el caso de, ¿cómo se llama? Liderar, ¿no? Liberar. Liberar. ¿No? Que hay 3 listas, Etchepare, Bacena y Julio Bárbaro. Creo que Julio Bárbaro se bajó. Creo que se bajó. Queda Nazareno Etchepare y queda porque Ramírez. Se dio cuenta Julio Bárbaro que era todo un macaneo, bueno, que lo estaban usando. Que tenía que pagar también no sé cuánto en boletas. Que lo estaban usando además para generar beneficios. Sí, no va. En beneficio 104 millones de pesos cada lista. En relación a un grupo de pillos que armaron un partido. Habría que ver con qué fichas y con qué connivencia y compromiso de los funcionarios judiciales de ese distrito donde lo hicieron, ¿no? O de los distritos donde lo hicieron. Bueno, porque también habría que investigar eso. Las posibilidades ahí, bueno, volvemos a lo mínimo, ¿no? Entramos, por ejemplo, el caso de Joven, ¿no? ¿Cómo que se llama este partido? Bueno, Proyecto Joven, ¿no? Que hay un tal Mempo Giardinelli. El escritor Mempo Giardinelli. Que bueno, de joven no tiene nada. Es un kirchnerista, claro. Mempo Giardinelli, que habrá descubierto el negocio de presentar. Ayerbe, Martín Miguel Ayerbe Ortiz, y en la misma gama que compiten hay la primer presidente, la que busca ser presidente trans, ¿no? Reina Ibáñez. Ahora vos imaginate la justicia habilitando multicolor. Estas listas tragicómicas, podríamos decir. Ayerbe es un tipo serio. La verdad, sí, no, pero esto de la candidata trans, ¿quién la conoce? ¿Por qué la van a votar? Un personaje realmente que no ha resuelto del zoológico electoral. Que no ha resuelto su realidad existencial y pretende ser presidente de los argentinos, ¿viste? Dejémonos de embromar un poco, ¿no? El problema, habría que mandar a un psiquiatra, un psicólogo. Porque ¿cómo es que se llama ella? ¿O se llama Reina Ibáñez? Reina, pero si es reina, ¿cómo puede ser rey? Ibáñez sería porque si tiene testículos, próstata y hormonas masculinas, no es reina. Bueno, es el rey de los vivos, ¿no? Por ahí. Tampoco tiene corona. Así que difícilmente sea reina. De todas maneras... Corona de la decadencia le podríamos dar, ¿no? Sin duda. Bueno, pero está Ayerbe, que es un tipo serio, por lo menos lo que yo lo conozco, lo entrevisté hace mucho tiempo, siempre brega por los recursos naturales, ¿no? El desarrollo marítimo. Sí, un hombre patriota, sí. Pero la gente no lo conoce, Ayerbe, entonces, y los medios no le dan espacio para que él pueda expresar sus proyectos. Y seguramente esto del punto de vista positivo de lo de Ayerbe, pero del punto de vista crítico que se le podría hacer es que esta gente, la mayoría de estas listas no tienen equipo, no tienen programa, no tienen seguidores, porque si no forman parte de un partido. Bueno, esos son 3 que hay. Una cuestión de voluntad subjetiva, quiero ser presidente. Ser presidente implica un proyecto, si uno es responsable con respecto a la propuesta que le hace a la comunidad nacional y a la patria. Me parece a mí, no sé, con todo el respeto que me merecen, ¿no? No, por supuesto ellos saben que no van a llegar, entonces lo hacen para ver si pueden divulgar sus ideas. Seguramente. Si le dan espacio, tampoco los invitan sus denuncias, no los invitan. Lo que dijimos al principio, la dictadura comunicacional y la conspiración del silencio que también sufrimos nosotros. Yo, por ejemplo, estoy prohibido en los canales de televisión.
¿Por qué? Porque hablo en contra del sistema comunicacional como apéndice del poder económico y financiero. Sin duda. ¿Vos te acordás? Ustedes son muy lectores de Chesterton. Siempre te invita alguno, pero bueno. No, muy poco. Chesterton siempre decía, el periodismo, mirá, los años que... un siglo ya, el periodismo es el arte de escribir al margen de los avisos. Los avisos más claro imposible. Los avisos son los pagos, claro. Bueno, más claro imposible. Me parece que es hora de tomar conciencia. Por eso que invitamos a la ciudadanía que participe y que se comprometa con los sectores que realmente han demostrado a través de una trayectoria. ¿No es cierto? Yo no le voy a decir quiénes son, cada uno sabrá. Pero bueno, hay gente honesta y digna. No todo es corrupción, decadencia y entrega. Sin duda. Movimiento Izquierda, Juventud y Dignidad. Movimiento Izquierda, Juventud Cunio y Dignidad. es eso. Que va por un lado Santiago Cunio y por el otro lado Raúl Castel. Raúl Castel estuvo con los Rodríguez hace un tiempo. Fue candidato, había entrado y después no le permitieron ingresar porque decían que eso le correspondía al cupo femenino. No sé cuánto de izquierda. Y no pudo ser. Sí, ahí va Chinda Brandolino también, en provincia de Buenos Aires. Con Cunio, con Santiago Cunio, que es una vieja luchadora, una antigua luchadora, provida, y en defensa de los valores patrióticos. Familia, patria, familia, ¿no es cierto? Sí. La bancamos a Chinda con todo ímpetu. Ahora, por supuesto, habrá que ver de estos que quedan limpios entre Cunio y Castells, ¿no? Después lo tenemos a Guillermo Moreno y Leonardo Fabre. Fabre es un buen tipo, Fabre es un peronista, por lo menos. No, Fabre es el secretario general del sindicato de ANSES. De los empleados de ANSES. Sí. Va de vicepresidente, no sé, me parece que... él sabrá. Yo con Moreno, la verdad, no coincido, no me parece ni sincero ni honesto su planteo. Creo que él ha actuado porque lo han segregado despectivamente y dolorosamente del kirchnerismo, y entonces esta ha sido su reacción, porque además no mide, Moreno es un tipo que no mide, y que cuando tuvo responsabilidad de la función pública tuvo una actitud y una actividad deplorable, podríamos decir. ¿No es cierto? No hay que olvidar cuando Moreno manejaba la Secretaría de Comercio y digitaba como negocio propio las oficinas del Instituto Nacional de Estadística y Censo, y la forma despectiva en que trataba a los empleados y a los contribuyentes que se presentaban a hacer quejas, al empresariado, etcétera, etcétera. No me quiero extender sobre Moreno, pero me parece que no es creíble. Por lo menos la época que está el tema de papel prensa, que bueno... Y que no, él dice principios y valores. El monopolio de estos grandes emporios, pero bueno, tampoco la actitud de ir y patotearlos. Y después la cuestión de principios y valores te aparece con Delía, por ejemplo, que no sé qué principios y valores. Ella va como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. No lo va a votar nadie eso, por eso me parece muy poco serio. Tratan de acomodarse de alguna manera, no entiendo. Acá en Capital también va gente que no ignota y con trayectoria en partidos políticos y en segmentos ideológicos que poco tienen que ver con ese peronismo que él dice pertenecer. Entonces me llama la atención, ¿no? Me parece que no tiene ni principios ni valores. Precisamente si le falta algo, son principios y valores, que no ha puesto de manifiesto en su gestión pública, lamentablemente, ¿no? Si no lo estaríamos apoyando. Después está el partido Movimiento Libres del Sur, que debe haber sido de Pino Solana, ¿no? En alguna época. Bueno, Pino tuvo también sus altibajos. Sí, entraba y salía rápido. Ya es un ausente, no está fallecido. Así pero hizo una gran labor ahí de entrevistar a General Perón, ¿no? Actualización política y doctrinaria para la toma del poder. Lástima que no aprendió mucho de eso. No aprendió nada. Nada. Bueno, terminó siendo funcionario de los kirchneristas. Y servir al kirchnerismo. UCD. Bueno, vuelve la UCD. Yo pensé que estaba muerta la UCD, volvió. Con Gabriel Pasamonti. No sé cuánto le puede interesar hoy en día la UCD, que está tan desprestigiada. Se la chupó el menemismo, ¿te acordás? Sí, Adelina D'Alessio de Viola, María Julia Alzogaray, etcétera, etcétera, ¿no? Tristemente célebres, diría yo. Y el Frente Patriota Federal con César Biondini, ¿no? Sí, es el hijo de Biondini, ¿no? Del ex candidato, que ahora se presenta el hijo. Yo lo conocí en una conferencia, un muchacho culto, preparado. Sí, muy valioso. Un muchacho inteligente me pareció, pero no
Los han desprestigiado mucho desde los medios de comunicación, también. No los han tratado bien. No, siempre. Por cuestiones, por ahí es abrupto. Todos cambian, como cambiaba, hablaste de Massa y todas las épocas de Massa. Y hoy en día está impoluto, limpio, ¿no? Parece un señorito, un caballero. Pero los biondines los han castigado, no importa cómo, es como que un mote que no se lo puede sacar ni por él. Por algún exabrupto del padre, pero el hijo no tiene nada que ver. Pero en la y época, fue una época en donde también era muy común ese tipo de expresiones y manifestaciones, ¿no? Pero yo nunca los vi sacar de los pies del plato, siempre estuvieron dentro del peronismo. Es así. Después, bueno, candidatas a diputadas, ya dijimos, ¿no? Chinda Brandolino por la lista esta. 90, ¿no? Por eso es en provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Y después tenemos también en provincia, digo porque todo el país es muy difícil de identificar, ¿no? También. En provincia está el almirante Neves, ¿no? Sí. Juan Carlos Neves. Juan Carlos Neves, que va como candidato a senador nacional por la provincia. Sí, va como candidato a senador nacional. Y Rodríguez Lastra, que creo que es el primer candidato a diputado. Bueno, Neves es un gran patriota, un médico un hombre honesto, yo lo conozco, es una persona de bien. No, muy bien. Muy bien. Pero le deseamos suerte, ¿no? Ahí tenés una persona de bien que se ha involucrado. Lástima que Gómez Centurión no se involucró, que nosotros lo propugnábamos para presidente de la Nación. Y yo creo que de todos estos, de los, digamos, opositores reales, genuinos y patriotas, era el que tenía mayor índice de adhesión. Una lástima realmente. Pero no sé finalmente qué pasó, que no se presentó. Bueno. Entonces, como bien afirmás, importante que la gente tenga participación en esta Totalmente. Si no dejamos que libremente los amorales, los corruptos, los ladrones, los que manejan las cajas públicas terminen entronizando e instalando, como siempre, a sus bandas de serviles mafiosos. La verdad es esto. Siempre pensé que era mejor no participar. No, yo creo que hay que participar, porque no es que estamos avalando esto, hay que participar desde el punto de vista crítico y buscando los matices más débiles que se puedan controlar, ejercer ese control y tratar de transformarlo. Ahora, si vamos a votar el cáncer, que ya nos tiene casi cubiertos, y estamos en una situación grave y después irrecuperable. Está la tendencia a votar en contra de, pero no en favor de algo. Bueno, es un poco la situación, ¿no? Porque los macrocandidatos, en realidad no se puede adherir a los macrocandidatos, pero hay que buscar a los más controlables, digamos, ¿no? A los que de alguna manera no sean tan dañosos como estos amorales que han dicho declarativamente tantas cosas, han expresado y se han manifestado, y después los vemos al otro día en posiciones antagónicas. Por lo menos que los tipos se hagan cargo de lo que son. ¿Me explico? Bueno, entonces cada uno, como decía el viejo general, es artífice de su propio destino. Bueno, estas dos caras de la misma moneda que es tanto el kirchnerismo como el PRO o el macrismo. Vimos que en una época, ¿no? Cuando Kirchner llega a la presidencia, dice que no los iban a sacar más, ¿no? Pero después iba a ser el tándem Néstor-Cristina, alternancia y perpetua, ¿no? No se da porque muere Néstor Kirchner y bueno, y eso pasa a reemplazarlo a Néstor Mauricio Macri. Entonces la tendencia era Cristina, Macri, Cristina, Macri, Cristina, Macri. Lo que ocurrió ahí, aparte de la muerte de Néstor, si me permitís la interrupción, es que Cristina cometió tantos desaciertos y hubo tanta corrupción tan evidente que la gente dijo basta. No, por supuesto. No fue la pericia de Macri ni... No. Es que era ni el carisma de Macri, que no lo tiene, todos sabemos, ¿no? Era el mal mayor contra el mal mayor y terminamos siempre en los Claro, en el mal menor. Pero bueno, lamentablemente, todos males mayores, pero bueno. Lamentablemente después vino Fernández, que realmente esto... ¿Vos crees que se puede llegar a dar el mismo tándem Massa, Larreta o Bullrich? Como que reemplaza cada uno se reemplaza a Cristina, que ya Cristina no da para estar en términos de vuelta, y tampoco Macri. Es como que son dos billonarios que ahora quieren disfrutar de su plata, bueno, todo depende, mientras esté arreglado todo el problema jurídico legal. Porque si, por ejemplo, en lo que era el PRO, que ahora es Juntos por el Cambio, Juntos por el Cargo, como dicen algunos críticos, ganara Bullrich y ganara Lustó en Capital, que parece que todo corre para ese lado, sobre todo lo de Lustó, me parece que la estructura tradicional del macrismo perdió poder.
porque Jorge Macri se quedó afuera. Eso es una socialdemocracia, una izquierda... No, eso es un contubernio de grupos... abortistas, sí, todos los males. Pero no van a tener la impunidad y la protección de la pseudo-CGT, de los varones narcotraficantes del conurbano, ni de la Liga de Gobernadores. Entonces era todo mucho más controlable. Hace falta de que la sociedad argentina madure, se ponga los pantalones largos, se comprometa y participe. Y entonces la decisión definitiva será distinta. 2025 tenemos elección de medio término, de legisladores en el orden nacional, y ahí vamos a ver qué pasa. Ahora la cosa ya está jugada, entre estos tres candidatos, ¿no? Entre estos tres, de ahí no sale. No hay más, no hay otro espacio. No, lo otro ya no. Y decime una cosa, ¿y habrá un 2025? Yo creo que sí, porque hoy el sistema de golpes de Estado bien, y todo eso ya no funciona. Son legislativas, pero hay que ir a las presidenciales, ya lo veo más lejos. Bueno, eso ya será 2027. Eso ya es más difícil, ¿no? Sin duda. Acá igual, si me permitís, ha habido una concientización acelerada en la conciencia colectiva de la comunidad nacional. La gente, vos fíjate, el ausentismo es producto inmediato de eso. Ahora yo creo que hay que llamar a la reflexión y decir, mire, si usted se borra, va a dejar que decidan los que usted cuestiona. O sea, la raíz del problema. Vamos a dejar libremente a que a los artífices de la ruina tengan el manejo absoluto, discrecional y definitivo. Y esto es lo que hay que evitar. ¿El arreglo de la Argentina pasa por la democracia o pasa por una revolución? Una revolución es imposible aquí porque no hay fuerzas armadas. Y además ha habido levantamientos populares, no hay porque no hay liderazgos, porque los liderazgos también los fomentan los medios de comunicación. Entonces, hoy es mucho más manipulable de lo que era antes. La gente no va a seguir personajes que desconoce, que ignora. Por supuesto que en sus casas debe haber multitudes de personalidades dignas y honestas que pudieran liberar con respeto, con valores, con principios, con honestidad los destinos nacionales, pero son ignorados, no están instalados. Entonces es muy difícil. Por eso te decía al principio, Juan Manuel, que esto es un concurso de famosos. Entonces lo que hace falta es que la gente que tiene vocación se comprometa y participe los 365 días del año. Por eso estamos también en el emprendimiento de hacer un nuevo partido político aquí en Cava, que hemos denominado Partido de la Emancipación. Porque tratamos de instalar a nuestra gente, que se conozca en los barrios, en las instituciones. Si no, no hay destino. Seguimos en manos de la mafia. No es la vorágine electoral. Bueno, lo que pasa es que pareciera como que siempre estamos dando vuelta y es más difícil, como bien dijiste al principio, la exposición media, que uno lo conozcan, que uno pueda llegar, cuando en realidad hay tanto dinero y tanto puesto. No comparto mucho eso de que seguimos dando vueltas, porque yo te voy a decir algo. Yo milité toda mi vida. Fui 2 veces legislador. Algunas cosas pude hacer. Fui secretario general del PJ, fui subsecretario de Estado. A grosso le hice 8 denuncias penales. Una de ellas fue la que causó su detención definitiva. Después salió, pero cuando fue detenido. Y yo te puedo decir de que la caída de Grosso, inclusive, que fue prédica nuestra, que la gente honesta, la gente digna, la gente patriota, generalmente y lamentablemente, y lo digo con profundo dolor, no se quiere comprometer. Y eso no sirve. No sirve. La gente tiene que comprometerse y actuar. Después que no se quejen entonces. Si le vamos a dejar la libertad de acción a los corruptos, insistimos siempre en lo mismo. Vos ves que recaemos, reincidimos en lo mismo. Si no, las cosas no tendrán destino, lamentablemente. Entonces hace falta que la gente se responsabilice, se haga cargo de tareas, participe y actúe. Yo veo que mucha gente, por ejemplo, esa actitud de no ir a votar, y bueno, eso es un pancismo subrepticio. Porque entonces esto siempre va a seguir igual. Entonces, ¿qué es lo que yo hago para cambiar la realidad? ¿La inacción? Eso no va a cambiar nada. Al contrario, va a consolidar la ruina que padezco. Sí. Y si no, la justicia por mano propia, diría yo. Digamos, bueno, en el buen término. Pero eso requerirá de algún liderazgo cívico.
que multitudinariamente sea acompañado y que produzca las transformaciones naturales, institucionales que se deberían generar. En la historia hay muchos ejemplos de estas cuestiones. Sí, por eso. No solo son golpes militares. No. Es la reacción popular en un momento de hartazgo ante el abandono, ante la burla, ante el abuso. Bueno, pero fíjate el hartazgo del 2001, que se vayan todos y después votaron para que se quedaran todos. Bueno, o sea, la incoherencia. Lo que pasa es que el sistema vuelve a poner de vuelta los personajes lavados. Te reitero lo mismo, sistema comunicacional y ausencia de liderazgo, y no participación de la gente patriota. Si la gente patriota actuara, otra sería la situación. Pero yo veo que la gente honesta, la gente digna, la gente laboriosa, patriota, las personas de bien, no se quieren meter. Entonces, si dejamos que esto sea coto de decisión de las mafias, y bueno, entonces no nos quejemos. Raúl, te agradezco muchísimo. Al contrario, un gusto, Juan Manuel, estar con vos, como siempre. Muchas gracias. Bueno, siempre valoro lo que dice Raúl Padró, así que les agradezco a todos ustedes que sigan, que nos acompañen. Sin duda, bueno, acá el menú que hemos conversado acá, o por lo menos lo que, obviamente, el argentino está acostumbrado a votar en contra de, ¿no es cierto? Lástima que no haya a favor de algo. Pero, por ejemplo, Martina Yermes, ¿no? Es una persona que habría que escucharla porque es muy interesante la defensa de los recursos y toda la infraestructura que propone, que es la que ya existió, simplemente hay que volverla a poner en marcha, y que es lo que generaría fuente de empleo, en fin, tantas cosas. De la misma manera, no puedo negar, ¿no? Bacena es un amigo, buenas intenciones, habría que ver, pero sin duda, bueno, es otra opción. Cunio es otra opción, sin duda, el hecho de que lleva a Chinda Brandolin en la provincia de Buenos Aires. Digo opciones menores, males menores. No sé cómo serán en su estilo de gobierno, no lo fueron, habrá que ver cuando estén, si no es un fiasco. Lo mismo Biondini, ¿no? Es otra opción, ¿no es cierto? Como algo nuevo, distinto, de salir un poco de la rosca de izquierda, progre, ¿no es cierto?, de la Agenda 2030, del LGBT, GBTL y todas estas cuestiones. Y un poco salir de ese. Lo mismo en la provincia está el almirante Juan Carlos Neves, candidato a senador por la provincia, y va, creo que Rodríguez Lastra, también un médico que justamente fue digamos, denunciado y castigado por haber salvado las 2 vidas en un momento cúlmine. Pero también Chinda Brandolino, defensor de la vida, en fin. Hay opción, la gente tiene que buscar esa opción. En eso coincido con Padrón. A mí me cuesta pensar que a veces es una forma de legitimar, ¿no es cierto?, una democracia que ya no nos representa, que está vacía, que es corrupta y todo lo que ya sabemos. Pero también es verdad, el instrumento lo tienen ellos y nosotros tenemos que romperlo en algún momento para poder hacer una entrada. Tal vez se pueda lograr si hay conciencia general, obviamente, pero sabemos que esto es muy difícil también de romper. Ojalá también creemos, hay que tener también, no sé, un poco de fe, ¿no es cierto? Y acción. Uno tiene que estar activo, meterse y comprometerse. El país cambia con el esfuerzo de todos, no cambia con el esfuerzo de un pequeñito grupo. Así que bueno, a ver si de algo sirve. Las elecciones son el próximo domingo, ojalá todos actuemos en consecuencia para el bien de la patria, ojalá. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1. Toda la verdad primero, gracias.